Esto es DW Noticias desde Berlín. Ucrania reporta intensos bombardeos en el este y en el sur del país horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky ordenara la evacuación de la región de Donetsk. Las autoridades instan a los habitantes a abandonar sus hogares en las zonas asediadas por el ejército ruso antes de la llegada del invierno. Reiteran que Rusia está intentando dominar todo el este del país. Estos son nuestros titulares. La totalidad de la población civil deberá salir de la provincia de Donetsk lo antes posible, con el apoyo de los ayuntamientos. Zelensky advierte que los combates se intensificarán ante la avanzada de las tropas rusas. El mandatario dice que este es el momento de huir. Además, Rusia monta una demostración de fuerza de su marina en la antigua capital de San Petersburgo. El comandante en jefe, Vladimir Putin, aprovecha la oportunidad para reclamar lo que considera la intención de Estados Unidos de dominar los océanos del mundo. Y la selección de Inglaterra gana la final de la Eurocopa 2022. Las inglesas derrotaron a sus rivales alemanas en un partido duramente disputado. Veremos por qué en el torneo como tal se considera que hubo un triunfo para el fútbol femenino. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. La situación en el este de Ucrania se deteriora para las fuerzas de combate locales ante el incesante ataque del ejército ruso. El presidente Volodymyr Zelensky tuvo que ordenar la evacuación de toda la región de Donetsk. Esto mientras también se registran más ataques en el sur del país. Durante la madrugada de este domingo, la ciudad sureña de Mykolaiv sufrió bombardeos masivos y posiblemente más fuertes que nunca, según afirmó el alcalde de la ciudad. Al ordenar la evacuación de cientos de miles de personas de la región de Donetsk, Zelensky aseguró que el terror se ha convertido en parte de la estrategia de Rusia. El gobierno ha decidido ordenar la evacuación obligatoria de la región de Donetsk. Todo se está organizando. Contarán con asistencia completa, tanto logística como económica. Solo necesitamos que los que aún no lo han hecho tomen por sí mismos la decisión de evacuar. No somos Rusia. Haremos todo lo posible para salvar el mayor número posible de vidas humanas y reducir al mínimo el terror ruso. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, dice que aún no se le ha concedido acceso a la prisión de Olenivka, situada en la región de Donetsk bajo control ruso. Decenas de prisioneros de guerra ucranianos murieron allí este fin de semana tras un ataque con misiles. El Ministerio de Defensa de Rusia dice, sin embargo, que ha invitado a la Cruz Roja y a la ONU a inspeccionar el lugar tras las peticiones de Ucrania para que se realice una investigación. Moscú y Kiev se culpan mutuamente de la muerte de los soldados. La expansión de la OTAN y la voluntad de Estados Unidos de dominar los océanos del mundo son las mayores amenazas a las que se enfrenta Rusia. Esto según una nueva doctrina naval del ejército ruso aprobada este domingo por el presidente Vladimir Putin. El documento se firmó en el Día de la Armada Rusa, una ocasión concebida para mostrar el poderío del país en un momento en el que el presidente ha puesto a la Marina en el centro de la atención. Los buques de guerra encabezan una gran exhibición de fuerza en la capital imperial de Rusia, San Petersburgo. El desfile de barcos, submarinos, personal y aviones de combate tenía como objetivo honrar a las fuerzas navales rusas. Pero ante la falta de victorias en Ucrania y aislado de gran parte del mundo, Rusia parece más bien enviar una señal de desafío y persistencia perfectamente coreografiada. El presidente Vladimir Putin, quien inició esta guerra que dura ya 6 meses, regresó a su ciudad natal para supervisar el espectáculo. Sin embargo, el evento se vio empañado por un ataque con drones en la península de Crimea, anexada por Rusia por la fuerza en 2014. El ataque se produjo en la ciudad portuaria de Sebastopol, sede de la flota rusa del Mar Negro. Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo el ataque, que causó varios heridos. Estas imágenes de los aparentes daños fueron publicadas por el gobernador de la ciudad. Aproximadamente a las 6:02 se oyó una explosión. Un dron atacó el cuartel general de la flota. La explosión se produjo en el patio sin víctimas. 6 personas resultaron heridas, 2 de ellas con lesiones de consideración. El resto sufrió heridas leves. La Marina ucraniana ha negado su implicación, alegando que el ataque con drones fue una excusa inventada por Rusia para cancelar el desfile del Día de la Marina en Sebastopol. De vuelta a San Petersburgo,
Vladimir Putin aprovechó la ocasión para firmar una nueva doctrina que establece la estrategia naval de Rusia. Al parecer incluye la ambición de convertir a Rusia en una gran potencia marítima con presencia en todo el mundo. Y vamos con noticias de nuestra región. Estados Unidos se une al llamado de la Sociedad Interamericana de Prensa para pedir que se respeten los derechos y las garantías al debido proceso al veterano periodista guatemalteco José Rubén Zamora, detenido este viernes, poco después de haber publicado serias denuncias de corrupción contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno. Se espera que Zamora, fundador del rotativo El Periódico y uno de los principales críticos del presidente Alejandro Yamatei, comparezca en las próximas horas ante un juez que le notifique los motivos de su captura. Zamora dice temer por su vida y se ha declarado en huelga de hambre para expresar su protesta. Y protestas también justamente en Brasil. Miles de personas marcharon este domingo en Río de Janeiro para celebrar la vida de las mujeres afrodescendientes y para exigir al gobierno de Jair Bolsonaro acciones afirmativas y ayuda financiera para las mujeres negras, marginadas y en condiciones de pobreza. Más de un 40% de esa población en Brasil vive del empleo informal. Ataviadas con ropas tradicionales, muchas bailaron ritmos afrobrasileños, mientras otras protestaron con pancartas en favor de los derechos y de la dignidad de las mujeres negras. A pocos meses de las elecciones presidenciales, el voto femenino será clave para definir quién será el próximo presidente del país. Según las últimas encuestas, Luis Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño, se mantiene como favorito entre este sector de la población. Continúa la gira por Latinoamérica de la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez. Tras ser recibida el viernes en Buenos Aires por el presidente argentino Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Márquez participó este sábado en una entrevista pública en la capital argentina. Durante el mitin aseguró que el gobierno del futuro presidente Gustavo Petro tiene, citamos, toda la capacidad para liderar un nuevo proyecto de nación y recalcó que su objetivo más importante será lograr la paz en Colombia. Entre otros temas, la primera vicepresidenta afrocolombiana abordó también las cuestiones de cambio climático o la legalización de drogas en América Latina. Su última parada está prevista en Bolivia antes de que asuma su cargo junto a Gustavo Petro. El traspaso de poder está previsto para el próximo domingo. En Estados Unidos, las operaciones de búsqueda y rescate continúan en el estado de Kentucky tras las inundaciones repentinas que arrasaron algunas de las regiones más pobres del país. El número de muertos asciende ya a 26 y los meteorólogos pronostican más lluvias para los próximos días. La cifra de víctimas confirmadas asciende a al menos 26 y muchas más continúan desaparecidas. El gobernador del estado comprobó los daños en los condados más afectados. Aún se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate. No hemos entrado en una fase de reconstrucción y no lo haremos en los próximos días o incluso semanas. Nuestro objetivo es poner a salvo al mayor número posible de personas. La tormenta golpeó algunas de las comunidades más pobres de Estados Unidos. Hubert Thomas es un minero retirado que perdió su casa y todo lo que había en ella. Él y su sobrino Harvey se alojan en uno de los 3 parques estatales abiertos para las familias que no tienen dónde ir. Tenía los ahorros de toda mi vida guardados. Y ahora no tengo nada. Ahora no tengo nada. La Guardia Nacional de Kentucky apoya los trabajos de rescate enviando suministros de ayuda por avión. El nivel del agua tras las inundaciones ha disminuido en algunos lugares, pero se esperan más lluvias en los próximos días. Es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El gobernador de California declaró el estado de emergencia en respuesta a un incendio forestal que avanza rápidamente y que lleva ya 2 días activo. Los bomberos informan que las tormentas eléctricas y los vientos erráticos dificultan la extinción de las llamas. Al menos una docena de viviendas quedaron destruidas.
Una sección de los silos del puerto de Beirut colapsó este domingo a 4 días del segundo aniversario de la explosión en ese lugar que causó más de 200 muertos. Al parecer, el grano que había en el interior de los silos había fermentado por el calor de la temporada de verano, provocando que se incendiara su estructura. El expresidente de Filipinas, Fidel Ramos, falleció este domingo a los 94 años. Este militar de carrera ocupó el cargo entre 1992 y 1998 y presidió un periodo de fuerte crecimiento económico y de paz, lo que le valió el apodo en el país de Steady Eddie. Ramos fue una de las figuras clave en la vuelta de la democracia al país y la caída del dictador Ferdinand Marcos en 1986. Y Senegal celebró este domingo los comicios legislativos. A falta de que aún se publiquen los primeros resultados oficiales, los partidos de la oposición esperan lograr un cambio de poder en el Parlamento y obstaculizar las ambiciones del presidente Macky Sall de aspirar a un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución del país. Pasamos ahora a los deportes. Inglaterra conquistó este domingo la primera Eurocopa femenina de su historia al derrotar a Alemania en el tiempo extra por 2-1. La final se jugó en un estadio de Wembley a reventar con más de 87.000 espectadores, un récord en los campeonatos de Europa. Las Leonas se impusieron con un tardío gol de Chloe Kelly en el minuto 111 ante un combinado alemán que partía como favorito pese a jugar contra las anfitrionas. El sábado, recordemos, en la Copa América fue más bien al revés. Las favoritas de Brasil derrotaron por 0-1 a la selección colombiana en su casa, en Bucaramanga, también en un estadio lleno. Mi compañera Juliet González ha seguido minuto a minuto estos encuentros. Se encuentra ahora con nosotros desde la ciudad de Colonia para analizar ambos torneos. ¿Qué tal, Juliet? Un gusto saludarte. Bueno, la decepción en Alemania es grande, por supuesto, pero aún así hay muchos motivos para celebrar esta Eurocopa específicamente. Sí, y no solamente porque Alemania tiene que celebrar, sino también, tú lo habías dicho, Inglaterra no solamente gana históricamente esta Copa, sino que también la Federación Inglesa celebra también la propuesta estratégica que lanzó en el 2020 y que uno de los logros se presenta hoy, esta noche, en Wembley. También la selección alemana, por supuesto, tiene mucho que celebrar. Esta plataforma la utilizó para expresar las inconformidades de todas las jugadoras en Alemania de la Bundesliga que tienen malas condiciones, que tampoco gozan de una liga profesional, más allá del Wolfsburg, del Bayern y también del Frankfurt. Y esto lo utilizaron para eso. El Equal Pay, por supuesto, en las selecciones nacionales, y eso que también España, Inglaterra, Noruega, Holanda están mucho más adelante que Alemania. Y por otro lado, el Equal Play. Esta atención, que perdure sosteniblemente la atención de los espectadores y también de los medios de comunicación, por supuesto, en el juego de las mujeres. Precisamente lo mencionaba ya, Juliet, ¿qué peso tienen estas competencias precisamente para el avance del fútbol femenino y para la igualdad de condiciones en relación con el tantas veces criticado fútbol masculino? Tiene mucho por la visibilidad que le da, pero también lo más importante son este tipo de estrategias. Acabo de mencionar el primer logro que tiene la Federación Inglesa, pero el segundo logro también, o el segundo objetivo, es que el 90% de las escuelas en Inglaterra ofrezcan educación en la primaria y en la secundaria exclusivamente para las niñas y para las mujeres, y también en las extracurriculares con un programa que se llama Wildcat. Al igual que también formación para entrenadoras, formación y igualdad de oportunidades también para las árbitras desde la base hasta la élite, y ofrecerle también promover las carreras de las niñas y de los talentos, de los nuevos talentos del fútbol de las mujeres. Hitos que marca el fútbol femenino en Europa. Juliet González desde Colonia con los detalles. Muchísimas gracias, Juliet. Y antes de irnos, cada año nacen miles de crías de flamenco en el sur de España. Antes de que vuelen por primera vez a otras reservas naturales de Europa y África, estos voluntarios que verán a continuación en nuestras imágenes marcan con etiquetas de plástico a más de 600 de estas crías para así rastrear su viaje migratorio. Este año los voluntarios acudieron en gran número a colocar los llamados anillos de identidad, así es como se les conoce entre los biólogos. La laguna española de Fuente de Piedra es considerada la mayor colonia de flamencos de toda Europa. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en DW.com y nuestras redes sociales. Hasta entonces, que la pasen bien.